¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Mal día, aquí en Valladolid, tras el descenso doloroso del Real Valladolid, del Pucela, pese a que podía barruntarse, pese a que era el equipo que partía con menos puntos y por tanto más opciones de completar la terna de descendidos. Ha habido rueda de prensa de Ronaldo. Parece que todo va a cambiar para que nada cambie. Se va a mantener el entrenador, el director deportivo. Y, en fin, que hoy se admiten todo tipo de análisis catastrofistas porque es el quinto descenso del Real Valladolid en el siglo XXI, es récord. Ningún equipo ha descendido tantas veces en este siglo. Y, en fin, eso también quiere decir que vuelve relativamente rápido a Primera División. Esperemos que así sea. También este descenso, mirándolo desde una perspectiva más global de los tres equipos que han bajado, que es el objetivo de este vídeo, aunque ya veréis ahora el enfoque que le damos, tiene sus particularidades porque es rarísimo, no me diréis que no, que los tres equipos que bajen aspiren a subir con el mismo entrenador con el que acabaron la temporada del descenso. Pezzolano en el Real Valladolid, Luis García en el Real Club Deportivo Español y Sebastián Becachese en el Elche Club de Fútbol. Esto, la reflexión que me inspira a mí es bastante sencilla. Esto simplemente se debe a la propiedad extranjera de los clubes. Con propiedad española esto sería impensable. De hecho, algún ejemplo hay por allí fuera, por ejemplo en Inglaterra con el Burnley, que descendió con Sondike y volvió a ascender, pero vaya, que son excepciones. Aquí el año pasado el Granada, de propiedad asiática, mantuvo a Caranca, tuvo que dar su brazo a torcer al poco de empezar la liga. Veremos cómo les va en la 2023-2024, que ya cuesta decirlo, pero hay que empezar a acostumbrarse a los tres descendidos que han apostado por la continuidad en el banquillo. Hoy, sin embargo, claro, como el Pucel ha descendido 5 veces en este siglo y sin querer regodearme en la desgracia, pero ¿qué vas a hacer? Tampoco te vas a rajar la barriga y hacer el araquiri. Pues he dicho, como yo soy un poco perverso y me gusta criticar, pues sé que a la gente también. Y he dicho, ¿qué jugadores o entrenadores o protagonistas del fútbol son artífices, son partícipes, no voy a decir artífices, partícipes de descensos múltiples? Es decir, que hayan descendido no una vez, no dos veces, sino en más de dos ocasiones, de los que estaban envueltos en algún momento de la temporada como mínimo en los equipos que han perdido la categoría en la 2022-2023. Luego ya decidís vosotros si son gafes, si son víctimas, si es casualidad, si es causalidad, pero yo os lo quiero poner encima de la mesa porque digamos que me llama la atención el dato y que soy travieso para buscar estadísticas negativas. Entonces os cuento. El primer protagonista del descenso múltiple, hombre, podríamos hacer una bonus track porque en el Pucel hay 10 jugadores que llevan un par de descensos ya. Por ejemplo, Martín Ongla va a ser protagonista y esta es la bonus track que podemos hacer de descenso y medio esta temporada. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en España no ha podido evitar el descenso del Real Valladolid y en Italia el Hellas Verona va a jugar el partido de desempate. Y el Hellas Verona es el equipo del que llegó cedido. Aquí Martín Ongla. Así que descenso y medio, pero media temporada en cada equipo. El Hellas Verona todavía se puede salvar. En fin, es una anécdota porque pueden ser o dos descensos o un descenso. Pero sí que pueden descender los dos equipos en los que ha estado en una temporada. Este podría ser el bonus track o el aperitivo. Como lo hemos dicho al principio, pues el aperitivo, el entrante. Vamos ahora al lío. El primer protagonista va a ser Roque Mesa. Y es que el canario bigotudo, Rocky Table, digamos que empieza a coger color de Miguel Ángel Lotina. Empieza a decir aquello la gente de vea por el pan y dice Roque Mesa, no, tranquilos, que ya bajo. Pues sí, Roque Mesa lleva 4 descensos, 3 en la Liga, 1 en Premier League. En la 2017-2018 se estrenó, pero fue fuera de nuestras fronteras, en la Premier, con el Swansea City, donde no triunfó. De hecho, apenas estuvo un puñado de partidos. En la 2019-20 bajó con el Leganés. A nada de salvarse, pero no se salvaron.
En la 2020-21, por cierto, estaba cedido por el Sevilla. En la 2020-21 baja con el Pucela y en la 2022-2023 ya sabemos todo lo que ha ocurrido. Ha descendido de nuevo. Y cuidado porque Roque Mesa estuvo a un tris de, en vez de bajar con el Swansea, bajar con Las Palmas, que eso habría dolido el doble porque era el equipo de su tierra y porque bajó justo el año en el que él se va. Él se va al Swansea y entonces no puede bajar con Las Palmas. La 2016-17 no acaba en descenso del equipo canario. Este es el primer protagonista, 4 descensos. Cuidado porque el siguiente tiene 3, pero aunque solo tenga 3, es un jugador que acapara bastantes estadísticas negativas y por tanto me voy a centrar en él también, que es Carlos Clerc, el futbolista del Elche Club de Fútbol. ¿Y por qué? Porque en la 2016-2017 encadena 21 partidos sin ganar en primera, con el peor Osasuna de la historia en la máxima categoría. Esto puede ser una mala pata, ¿vale? Muy bien. Pero es que en la 2021-2022 está 26 partidos sin ganar con el Levante Club de Fútbol, con el Levante Unión Deportiva, y en la 2022-2023 encadena otros 13 encuentros sin ganar con el Elche. Es decir, baja con 3 equipos, pero está en 2 que son los de racha más larga sin vencer en primera división y encima alarga esa racha con un tercero que es el Elche, que tampoco gana prácticamente nada en la primera vuelta de esta temporada y que ya sabemos el cambalache de entrenadores que ha tenido. Hay más. La guinda del pastel de Carlos Clerc es que es canterano del Español. Pero bueno, de esto tendremos ahora una cuadratura del círculo. Precisamente vamos con el equipo periquito, porque el jugador que incumple estadísticas en este conjunto, o que por lo menos arroja más datos negativos, podría ser y es Sergi Gómez. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Sergi Gómez no es que tenga descensos múltiples, pero es que, aunque solo haya bajado una vez, aunque solo haya descendido en esta temporada 2022-2023, había una estadística, un parámetro muy macabro. Y es que en 31 partidos que juega el Español sin Sergi Gómez, perdón, con Sergi Gómez en 2022-2023, con Sergi Gómez en estos 2 últimos años de competición, está 31 partidos sin ganar. 16 victorias y 15 empates con nuestro elegido, que entre comillas fue gafe para los periquitos. Y en cambio, en este mismo periodo, 2022 y 2023, 2 años en los que al Español no le ha sobrado nada, en primera división, el año pasado se salvó por poco y este ya no pudo hacerlo, pues sin Sergi Gómez disputó en estos 2 años 15 partidos, ganó 10, empató 1, perdió 4, es decir, números de equipo europeo, casi te diría que de equipo de Champions, o sin casi. Así que no tiene descensos múltiples, pero digamos que la estadística cuando no ha estado y cuando sí es diametralmente opuesta. Y por último, José Rojo Martín Pacheta, que es el que da una opinión más controvertida de todas, el que genera una opinión más de moda ahora mismo, porque es un entrenador que hay que reconocer que cuando él se fue del Real Valladolid, en la jornada número 27, el Pucela llevaba 28 puntos, estaba fuera de descenso. En las 11 jornadas de Pezzolano sumó 12 puntos y acabó en descenso. ¿Qué ocurrió? Que perdió posiciones el Pucela con Pezzolano, pero la media de puntos fue un calco. Vaya, varía algún decimal, pero un calco. Porque de hecho el decimal que varía es a favor del Papa. O sea que ni para ti ni para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no ha sido la solución ninguno de los dos entrenadores y que el fallo de Pezzolano está en no sumar más puntos cuando los demás han elevado el ritmo de puntuación, y el motivo por el que se destituyó a Pacheta fue que el equipo perdía aceite a pasos agigantados.
Hay que recordar la humillación del Santiago Bernabéu y la jornada anterior en casa. Pero cuidado con Pacheta, porque siempre que ha tenido presencia como entrenador, recalco, como entrenador en primera división, su equipo ha bajado. Sí, como futbolista bajó una vez con el Numancia, pero vaya, bajar con el Numancia es un logro, porque quiere decir que antes has subido. Incluso subió 2 veces con el equipo soriano, o sea que ahí nada que decir. Y en muchos otros casos, poco que decir. Por ejemplo, con el Numancia baja como entrenador cuando sustituye a Sergi Kresic en la temporada 2018, o sea, 2008-2009. Baja en el mes de mayo, pero coge al equipo en febrero. O sea que poco margen tenía para arreglar esa situación. Vale, bien. Temporada 2020-21. Coge al Huesca al término de la primera vuelta. El Huesca que lo había empezado dirigiendo Mitchell, el actual entrenador del Girona, y hace un trabajo fantástico en el Huesca, Pacheta. De hecho, si solo se midieran los partidos en los que él estuvo, no habría descendido el equipo. Pero ¿qué pasó? Que en las últimas jornadas dependía de sí mismo y empató a 0. Vaya, como el Real Valladolid en esta campaña, sin él. Hay que decir que sin él, este empate a 0, por supuesto. Pero vaya, que en los 3 equipos en los que ha tenido presencia, Numancia 2008-9, Huesca 2020-21, Real Valladolid 2022-23, acabaron bajando a segunda. En algún momento estuvo Pacheta como entrenador. Hay que decir que en ninguno de los 3 estuvo la temporada completa, pero también hay que destacar que el Elche que sube es una injusticia que no pueda ser entrenado por él, porque por una decisión caprichosa del propietario. Sube precisamente gracias a Pacheta en 2020. No entrena al equipo franjiverde, que por cierto lo pasa muy mal a lo largo de toda la temporada, pero se mantiene en primera división ese Elche. Alguno dirá, amante de las cábalas, gracias a que no tocó Pacheta al Elche en primera división. Pues no lo sé, seguramente no, y seguramente sea ir demasiado lejos. Pero ahí os quería dejar las referencias a los equipos que han descendido, porque un descenso siempre es un drama, pero un descenso múltiple lo es aún más. Y aquí os he presentado a unos cuantos protagonistas que saben perfectamente de lo que estoy hablando y por eso os lo he demostrado con datos. Decidme, ¿qué opináis de estos protagonistas? Roque Mesa, Carlos Cler, Sergi Gómez y Pacheta, que por cierto, este año bajaron el Real Valladolid, el Elche Club de Fútbol, el Español de Barcelona, 3 equipos en los que él fue protagonista como jugador, como entrenador, etcétera, y el Numancia, de segunda B a tercera, o lo que ahora se conoce como de primera federación a segunda federación. A veces, ¿cómo es el fútbol y la vida de caprichosos? ¿Cómo es el destino? Decidme qué os parece, suscribíos, dadle like, nos vemos pronto. Hasta la vista.